¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Para los que no me conocen y primera vez que se encuentran en este canal, soy el profesor Moré Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se han suscrito a este canal. Hace unos días atrás estuvimos analizando el evangelio del rabino Shaul, el apóstol Pablo, en Atenas, cómo predicó, cómo lo hacía, en la capital del saber mundial. Y en esta oportunidad les dije que si querían que continuara con estos estudios, me dejaran en los comentarios. Y bueno, así fue, así que vamos a continuar con la parte 2 del rabino Shaul enseñando en Atenas. Y la primera pregunta es, ¿qué era el Areópago? El Areópago era aquel lugar donde se trataban los asuntos religiosos y discusiones. Entonces Pablo se encontraba en la capital de la sabiduría. En Atenas habitaban 250.000 habitantes cuando Pablo estuvo ahí en Hechos 17, del 16 hasta el 22. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Esa plaza en griego se llama Ágora y era un sitio público donde se discutía diferentes cosas. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Yahshua y la resurrección. ¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos era una secta o una corriente filosófica que enseñaban que los dioses no les interesaba el ser humano y que debían de vivir en sus placeres. Eso eran los epicúreos. Otra corriente filosófica eran los estoicos, que enseñaban la autosuficiencia y el panteísmo. Hay que destacar que los epicúreos no creían en un Elohim creador, pero consideraban que toda la naturaleza estaba compuesta por átomos que podían cambiar aunque en sí mismos eran eternos. Y de acuerdo a Epicuro, que era el fundador de esta corriente filosófica, admitía la existencia de dioses, pero no creía que esos dioses intervendrían en los asuntos humanos. Los estoicos eran diferentes. Ellos enseñaban la idea de la felicidad humana, que se basaba en el ejercicio de la virtud. Esto conducía a un estado de bienaventuranza que le haría reaccionar de cualquier manera frente a los acontecimientos, ya sean buenos o sean malos. De ahí que esta parte de la enseñanza filosófica se etiqueta hoy como personas que sufren sin quejarse, porque ellos decían que en el ejercicio de la virtud el hombre debía de entender su vida o dedicada al servicio de los demás, lo que haría de forma totalmente desinteresada. Entonces, ellos hacían los estoicos un llamado a la virtud moral. En otras palabras, los estoicos eran personas que sentían el placer de hacer el bien, pero pensaban en que todo era Dios, eran panteístas. Entonces el apóstol Pablo dice que los estoicos no concebían una vida individual después de la muerte, y los epicúreos sí creían que el alma era inmortal, según la corriente colectiva filosófica griega de la época. Los epicúreos enseñaban que los dioses no se metían con nosotros, no se preocupaban de nosotros, y los estoicos enseñaban de que no había vida después de la muerte. Entonces el apóstol Pablo se presenta con ese mensaje de una resurrección y dice, y tomando él le trajeron al Areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva doctrina que dices, porque pones en nuestros oídos nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estas eran personas que estaban ávidas de buscar cosas nuevas, nuevas noticias, nuevo conocimiento, nuevo saber, y se encuentran con el apóstol Pablo, y como ya les dije, que no tenía intención de quedarse en Atenas, pero presenta a un Mashiach crucificado y resucitado. ¿Y saben qué fue lo que hizo Pablo? El rabino Shaul predicó y se metió en el terreno de ello. Le habló de filosofía, él era filósofo, de matemática, química, física, álgebra. Discutió todo lo que tiene que discutir a nivel intelectual de los demás que estaban ahí. ¿Y qué logró? Pocas personas fueron convertidas. Cuando el rabino Shaul Pablo se da cuenta de eso, entendió, no me propuse otra cosa sino a Yahshua crucificado. ¿Saben una cosa, hermanos? En 1 Corintios, capítulo 2, podemos leer, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Yahshua y a este crucificado. A Yahshua crucificado. Mire, al contador no le predique con la contabilidad, ni al ingeniero con ingeniería, ni al químico con la química. Llévele a Yahshua. El mensaje de que Yahshua resucitó y te perdonó en la resurrección. El mundo lo que necesita no es saber mucho de astronomía, álgebra, química, de diferentes materias. Lo que el mundo necesita es conocer a Yahshua. Por eso es que en las iglesias hay muchos profesionales de diferentes disciplinas, porque Yahshua permea todas las filosofías que los hombres han creado. El rabino Shaul Pablo
va a Atenas y fueron muy pocas las personas que se convirtieron en Atenas, muy pocas. ¿Qué nos da a entender esto? Que lo que el mundo realmente necesita no es otra cosa sino que el que murió en la cruz del Calvario es el mismo que resucitó, el mismo que ascendió a los cielos y el mismo que volverá por segunda vez a buscar a los que hicieron pacto con sacrificio. Lo que el mundo necesita saber hoy es a Yahshua el Mashiach a quien predicamos. Entre aquellos que se encontraron con Pablo en la plaza había algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos pensaban que Yahweh no se metía con lo que uno hace en este mundo y los estoicos promovían el bien moral, pero no pensaba que había vida después de la muerte. Pero estos y todos los demás que trataron con él se dieron cuenta que él tenía un caudal de conocimiento mucho mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras que su fervor, su lógica y su razonamiento y el poder de su oratoria les llamaba la atención de todos los auditores. Los oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así, el rabino Shaul pudo hacer frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. ¿Y qué sucedió? Mientras Pablo escudriñaba la palabra de Yahweh, encontró lo que dice 1 Corintios 1:26 al 29. No muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes los necios del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, lo que hizo Pablo en Atenas. Y a los flacos del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los fuertes, como el caso de Eliseo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Así que cuando Pablo se da cuenta que con la lógica, con la filosofía y con la elocuencia no pudo aglutinar esa cantidad de conversos sino unos pocos, cuando él se da cuenta de esto, dice que se propuso no enseñar nada más que a Yahshua crucificado. Pablo nunca perdió de vista de que la fuente de la sabiduría no está en los libros, sino que está en temer a Yahweh y guardar los mandamientos. Por eso dice él, para mí el vivir es Mashiach. Y en Filipenses 3, del 8 al 10, Pablo dice, ciertamente todas las cosas las tengo como pérdida. En griego dice como basura. Es más, dice algo peor, dice como estiércol, como materia fecal. Ciertamente aún considero todas las cosas como basura por el inminente conocimiento de Yahshua, por el cual lo he perdido todo, para ganar a Yahshua y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino por la fe de Yahshua, que es la justicia en relación con Yahshua. La justicia que es de Yahshua por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Querido hermano, suscriptor, no estoy diciendo con esto que no tienes que estudiar. Tienes que prepararte, tienes que estudiar. Pero la grandeza del hombre está en conocer a Yahshua, el crucificado. ¿Qué fue lo que Pablo concluyó en su discusión un poco fértil en Atenas? Esperamos morar con Yahshua en el mundo eterno, entonces debemos de morar con él aquí, para que pueda ayudarnos cada vez que se presenten pruebas y tentaciones y nos preparen para su venida en las nubes del cielo. No podemos mantener a Yahshua tan apartado de nuestra vida como lo hacemos y sin embargo ser idóneos para su compañerismo en el cielo. Él es todo en el cielo y debe de ser todo nuestro en la tierra. Eso es lo que el mundo, tú y yo necesitamos, conocer a Yahshua, y Yahshua se conoce a través de su palabra. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.